Es 4 de marzo, 4/4/2024. Espero que todos estén bien, que ya hayan terminado de descansar del descanso de Semana Santa y que ya estén listos para una semana más una semana más de agitación, sí, por lo menos un día más. Jennifer, Yesenia. Hola, Lick, buenas tardes. También deseándole a usted que haya tenido buenas vacaciones. Fíjese que nosotros tenemos una consulta. Bueno, más que todo es una duda con respecto a lo de las notas, porque ya solo tendrían mañana y creo que hoy para la desasignación y muchos están esperando la nota y ya solo la de ustedes nos falta. Sí, ya están por enviarlas. Voy a confirmar ahorita porque me parece que ya deberían haberlas subido las notas, porque ya calificado estaba todo y toda la cuestión, pero déjenme averiguar qué pasó que no las han subido. Muchísimas gracias por avisarme. Gracias, licenciado. Muy Nosotros amable. también andábamos con ese pendiente porque ya hasta los de penal 1 les dieron notas. Vaya, está bien, perfecto. Ya como les digo, ya incluso a inicios de semana ya habíamos platicado de que se iban a subir. No sé qué pasaría a última hora, pero ahí vamos a ver que los suban inmediatamente. Bien, entonces les decía que íbamos a ir. También disculparme porque el día martes no pudimos recibir clase, pero lamentablemente una persona amiga, muy amigo mío, tuvo un accidente. No era tan grande el accidente, pero tuvo un problema de tránsito y tuve que ir a atenderlo porque me llamó así como quien dice de urgencia. Y entonces no tuve otra que irlo a apoyar, aunque los daños solo eran materiales, no físicos, pero bueno, ahí se hubo un arreglo. Así que por eso es que me tuve que ausentar así un poco rápido y no pude dar clases el día martes como estaba programado. Pero bien, en lo que estábamos la semana del día martes, del martes previo a la Semana Santa, entonces, me parece que me recuerdo bien, no sé mal, pero recuerdo yo que estábamos por ver el artículo 332 del Código Penal. ¿Es así o alguien que me corrija, por favor? Así es, licenciado. Toca cabalmente el 332. Bueno, entonces ahí tenemos el uso de sellos y otros efectos inutilizados. Por favor, alguien que lea para no perder la costumbre ese artículo. ¿Cuál, licenciado? Artículo 332. Uso de sellos. ¿Lo leo, licenciado? Sí, está bien. Ok. Dice artículo 332, uso de sellos y otros efectos inutilizados. Quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo que indique haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su expedición o fuere nuevamente utilizado, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas hiciere usar o pusiere en venta los efectos inutilizados a que se refiere el párrafo que precede. Bueno, entonces aquí tenemos dos acciones totalmente distintas. Uno, desaparecer de cualquiera de los sellos o timbres el signo que indique haber servido o sido utilizado para el objeto de su expedición. Y el otro es quien a sabiendas usare o hiciere usar o pusiera en venta los efectos inutilizados. Bueno, para entender esto, pues cuando se utilizan de alguna manera sellos o timbres, normalmente lo que se hace es poner, la ley dice que hay que poner el sello, digamos, si uno es notario, poner el sello sobre los timbres utilizados o también la perforación de estos. En teoría que utilizan algún sello o algún símbolo de utilizados,
esos sellos que se utilizan o los sellos que uno utiliza para poder dar por utilizados esos timbres son los que de alguna manera se están haciendo desaparecer para volverlos a reutilizar. Entonces, como les digo, la ley expresa de que se pueden perforar o de alguna manera poner el sello sobre los timbres que ya fueron utilizados para lo que fueron comprados, obviamente, ¿no? Entonces, para utilizarlo 2 veces y de alguna manera poder, obviamente, incumplir con la o de alguna manera se están reutilizando esos timbres para no cumplir con esas obligaciones de carácter fiscal o de carácter notarial también, ¿verdad? De alguna manera. Eso es lo que efectivamente se está logrando. E incluso tuve la oportunidad de ver a alguien que a pesar de que habían sido perforados, esta persona volvía a reutilizarlos. Tenía la habilidad para ponerlo y obviamente prácticamente perforarlos nuevamente. Entonces esta era sí, y es quien hace desaparecer, quien de alguna manera pues le quita los sellos de donde dice que ya fueron utilizados para evadir de alguna manera las obligaciones que se tienen fiscales. Y en el otro caso, siempre utilizando esa famosa palabreja que ya ustedes yo creo que hasta las tiene aburridos, dice, quien a sabiendas usare, hiciere usar o pusiera en venta los efectos inutilizados, a que se refiere el párrafo que precede. Entonces, esas son las 2 acciones que mantiene. Pero como les digo, ya estos delitos pues ya se mira poco, porque de alguna manera la utilización de estos timbres, que todavía hay, pero ya son pocos los que utiliza, porque automáticamente lo que se está haciendo es pagando el valor de los timbres que deberían haberse utilizado o deben adherirse o deberían adherirse. Entonces ya se paga. Entonces, por lo tanto, de alguna manera el uso de estos timbres ya no es muy utilizados, obviamente. Obviamente, si vamos a analizarlos conforme al método, entonces vamos a analizarlo. Obviamente tenemos los sujetos, el sujeto activo que dice que pues, esto puede hacer cualquier persona. En ambos casos, pues el sujeto activo es cualquier persona. Y obviamente el sujeto pasivo, pues es la población. Obviamente el tema es el Estado, que de alguna manera deja de percibir fondos por el pago de los timbres, porque se están utilizando nuevamente al hacerlos desaparecer. Entonces, obviamente tenemos que el Estado de alguna manera se ve perjudicado, o la población obviamente también perjudicada por estando o reutilizando estos timbres y por la vía de desaparecer prácticamente las marcas que deberían de tener esto. Entonces, eso es lo que de alguna manera se está tratando de regular. Si vamos a la acción, entonces, ¿qué pondrían ustedes el verbo rector o acción o conducta en ese caso? ¿Alguien que se anime? Yafet. Hacer desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo que indique haber ya servido, o hacer usar o poner en venta los mismos. O a sabiendas, usemos la palabrita, o a sabiendas usare o hiciere usar o pusiera en venta los efectos inutilizados. Eso es lo que tendría que ir, ¿verdad? Para poner la acción que de alguna manera conlleva, ¿verdad? En el entendido de que la sanción va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, una acción es desaparecer, ¿verdad? Desaparecer cualquiera
en cualquiera de los sellos, timbres fiscales, marcas o contraseñas, el signo de que haber sido servido o utilizado, ¿verdad? Y el segundo es quien a sabiendas los usare o hiciere usar. Carla. Licenciado, disculpe, muy buenas tardes. Si no usamos a sabiendas en el verbo rector, ¿de igual manera estaría bien o sí lo tenemos que usar? Yo yo diría que sí es, porque eso hace como quien dice remarcar o darle alguna manera el elemento normativo que es pues el elemento normativo que dice a sabiendas, ¿verdad? Utilizar. Entonces, de alguna manera, porque no es simplemente el hecho de utilizar, sino que la persona que lo está utilizando o pusiera en venta estos efectos sabe, ¿verdad? Que estos efectos, ¿verdad? Ya fueron utilizados. Los efectos inutilizados. Élfido. Sí, esa misma duda tenía el licenciado porque yo pensé que podía usar el verbo conocer. No, porque dice a sabiendas usare, hiciere usar o pusiera en venta los efectos inutilizados. Entonces, de alguna manera, la persona que los está vendiendo, que los está usando, sabe que fueron inutilizados, pues. Sabe que ya fueron usados una vez y que no debería hacerlo. Aunque le digo que en una oportunidad me estaba recordando de que yo utilicé y de alguna manera sí hice desaparecer, pero no creo que llegue al extremo de haber sido inutilizado, porque cometí un error y ya tenía pegados los timbres a esa hoja. Entonces había que corregir ese error. Yo efectivamente los separé y todo, y de alguna manera pues los volví a colocar en el nuevo documento que se elaboró sin el error que se había cometido. Y nuevamente pues obviamente se trató de enmendar. Utilicé, ya habían sido inutilizados, pero yo lo volví a reutilizar porque me di cuenta de que había un error y que no podía porque ya tenía pagado los timbres y todo. Y pagar nuevamente los timbres por ese error es que yo los logré despegar, volver a pegarlos en el otro y de alguna manera lograr que efectivamente esto se pudiera utilizar. Eso fue lo que hice, que realmente, no sé, no creo que haya cometido ese delito, porque al final no habían sido utilizados. O no sé qué dirían ustedes, pues. Yo diría que pues no había sido utilizado. No habían surtido efecto el pago del impuesto, entonces. Exactamente, porque no se había entregado al registro, no se había entregado, sino que fue cuando estaba haciendo el testimonio para entregar al registro que me di cuenta, después de que el error que se había cometido lo volví a rehacer y volví a pegar esos timbres que ya de alguna manera pues yo ya los había pegado. Entonces no sé cómo lo miran ustedes nuevamente. Alguien decía que sí, efectivamente, porque habían sido utilizados. Utilizados es que efectivamente yo lo hubiera ingresado al registro, se hubieran registrado el bien y después de eso yo los hubiera quitado y utilizarlos en un nuevo documento. Ahí es donde pienso yo que podría haber sido reutilizados nuevamente. No sé, ahora ya con esa explicación no sé cómo lo ven ustedes. Sí, la inutilización se haría en el momento que se ingresa al registro, los timbres y se paga. Ahí sí. Exactamente, cuando ya con los timbres y todo se entrega el documento, se recibe, surte sus efectos, se inscribe lo que debería ser inscrito, sale del registro y yo quito esos timbres para ponerlos a otro documento que también voy a ingresar posteriormente al registro. Ahí es donde creo que podría haberse dado, pues, este delito. En el otro, porque estaba tratando de enmendar un error. Imagínense pagar, voy a poner 300 quetzales, volver a pagar 300 quetzales por un error, por haberlo cometido un error en el documento y no haberme dado cuenta hasta después de cuando ya iba a entregar, estaba viendo que ya iba a entregar el documento y ahí es donde me di cuenta del error. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente
el verbo rector o la acción, tal y como lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Tendría resultado? No, Lick, es de mera acción o mera actividad. Sí, exactamente. Es desaparecer las acciones o usarlos o hiciere usar. Obviamente porque no está a veces esa palabrita que también, ¿verdad? Y que puedan causar perjuicio o de que puedan hacer algo, ¿verdad? Que es la frase que hemos sido utilizando en los pocos casos que hemos encontrado en estos delitos que tengan resultado. Pero en este caso no hay resultado. Elemento normativo, pues ya lo expresamos, que era señalar el utilizar, ¿verdad? O hiciere usar o pusiera en venta estos timbres, ¿verdad? Estos timbres, marcas o contraseñas. Entonces, a sabiendas de que ya han sido utilizados con anterioridad, ¿verdad? A sabiendas que fueron ya utilizados, yo los usaré y todo. Kimberly. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo tenía una duda ahí porque había colocado en elemento normativo también que fuera para el objeto de su expedición o fuera nuevamente utilizado, pero no sé si estará bien que haya colocado eso o lo dejo únicamente como lo dictó usted. Sí, pues a sabiendas es de que usarlos, hiciere usar o pusiera en venta los efectos inutilizados. Eso es lo que se está sancionando aquí, en este mismo delito, pues. O sea, usarlos, los hago que los usen o los ponga en venta. Miren, aquí tengo 3 timbres de 100 quetzales que ya son utilizados, pero mire, ya no tiene nada, solo pongámosle tal cosa para que no se note, por ejemplo, ¿verdad? Y esos que vale 300 quetzales me das 200 quetzales, por decir algo, pues, por decir alguna cantidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podría estar el delito, Kimberly, pero a sabiendas en ese caso, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente condición objetiva de punibilidad, pues para variar no existe aún, no tenemos un delito que haya llegado a ese nivel, y eso es en cuanto a los elementos objetivos o materiales. Y cuando hablamos del elemento subjetivo, pues ya saben que es un delito doloso y obviamente pues ¿cómo construiríamos el elemento subjetivo específico en ese caso? Quien de propósito hiciera desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo que indique haber ya servido o usare, hiciera usar o pusiera en venta los mismos, a sabiendas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, quien de propósito hiciere desaparecer de cualquiera de sellos, marcas y toda la cuestión. Muy bien expuesto, ¿verdad? Y obviamente, pues, ya si tenemos esos elementos bien hechos, pues ya los elementos del delito no serían difíciles. Stephanie. No sé. Bueno, hubo un error. Entonces, obviamente, los elementos del delito, pues ya saben ustedes que cómo construirlo, porque eso no está complicado, ¿verdad? La acción en el segundo elemento, y decir el tema de propósito, ¿verdad? El elemento normativo y lo relativo al delito, a lo subjetivo. Licenciado, disculpe. Sí, Stephanie. Es que hace rato no me funcionaba el micrófono, pero le quería preguntar que si en este artículo el bien jurídico tutelado sería la fe pública. En esto, de alguna manera, sigue siendo, obviamente, la fe pública, porque es falsificante de sellos, papel sellado y sellos y timbres. Entonces sigue siendo la fe pública, ¿verdad? Gracias. Sí, exactamente. Bueno, si eso está así, vienen a continuación 2 artículos muy especiales que son, como quien dice, artículos que de alguna manera fueron adicionados en 1996, y que se refiere a la depredación del patrimonio nacional, ¿verdad? Que son los delitos contenidos en el 332
A, 32B y C y D, que son obviamente, ¿verdad? Los artículos que se adicionaron. Uy, ya los tragos me están haciendo efecto todavía. Así. Bueno, entonces el 332. Entonces, como les digo, en estos casos, ¿verdad? Son, como les digo, delitos muy especiales. Y la forma en que se adicionó y que se habló en cuanto a los delitos que atentan contra el patrimonio nacional. Estos son los artículos, pero tienen estos artículos, como ven ustedes, un delito o un tipo penal que ya ustedes analizaron oportunamente cuando vieron penal 2, que es prácticamente el hurto y el robo. Entonces, en estos casos, la depredación del patrimonio nacional se fundamentan en los delitos del hurto y robo. Lo único que es la diferencia es que es sobre los bienes que está recayendo precisamente la acción del hurto y del robo, ¿verdad? Del hurto y robo. Pero es básicamente lo mismo. A ver, Jafet. Lick, yo tenía dudas sobre estos dos artículos, el A y el 332A y el 332B. Si esos se analizaban en la tarea porque, bueno, aquí no hay elementos, pero se podrían sacar de los artículos a los que es del hurto y el robo, no sé si... Sí, o sea, parten, como le digo yo, del hurto y robo. O sea, se hace análisis, lo único es que la diferencia es los bienes sobre los que recae, pero básicamente es el mismo hurto y robo que ustedes de algún momento ya trabajaron, solo que en estos, por los bienes a que se refiere, a los bienes que se refiere, están colocados como delitos contra el patrimonio nacional. Élfido. Sí, licenciado, entonces sería como un hurto robo, pero calificado en ese sentido. Algo así, o sea, de alguna manera calificado, porque es de alguna manera la acción recae sobre estos bienes. Entonces, es el mismo hurto y robo, solo que cuando caen sobre estos bienes relacionados al patrimonio nacional, ya son delitos como dice acá, prisión de 2 a 15 años y prisión de 4 a 15 años del robo. Entonces, como les digo, son los mismos hurto y robo. La única diferencia es que va a recaer sobre bienes de alguna manera que integran el patrimonio nacional. Jafet. Entonces, Lick, para fines de la tarea, lo hago analizándolo y los elementos, digamos, los delitos del hurto y robo. Es lo mismo que el hurto y robo. Lo único que va a cambiar, ¿verdad? Aquí sería el verbo rector y bueno. Como le digo, de alguna manera estos bienes se les dio un poco más de interés porque se basan precisamente, estos artículos están fundamentados, ¿verdad?, en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, esto es el fundamento sustantivo que dio lugar a la creación de estos delitos, ¿no? Estos los podemos encontrar en los que son el artículo 60, que son los delitos que en la Constitución están regulados en el patrimonio, como le digo, nacional. Esos están regulados en el artículo 62, 63 y 64 para principiar, ¿no? Por favor, miremos el artículo 62 para principiar, constitucional.
Bueno, 62, ¿verdad? bueno, pensemos en el 60. 60, discúlpeme. Constitucional. Patrimonio cultural. Sí. Forman el patrimonio cultural de la nación, los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. Sí. Sigamos. Protección al patrimonio cultural, artículo 61. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y centros y el Centro Cultural de Guatemala recibirán atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que adquieran similar reconocimiento. Protección al arte, folclore y artesanías tradicionales, la expresión artística nacional, el arte popular, el folclore y las artesanías e industrias autóctonas deben ser objeto de protección especial del Estado. Con el fin de preservar su autenticidad, el Estado propiciará la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada a tecnificación. Miremos, sí. Bueno, empecemos pues. ¿El 63 también? Ok. Sí. El 63 no tanto, pero el 64. Ok. Le doy el 64 entonces. Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista. Bueno, entonces, como bien, de alguna manera, de los bienes sobre los que recae la acción, ¿verdad?, de lo que es la depredación del patrimonio nacional, al leer los artículos, ven que son los objetos que de alguna manera están descritos constitucionalmente y que el Estado, con la obligación que tiene que protegerlos, pues oportunamente en el 96 decidió crear estos delitos. Entonces, procedamos por favor a leer el 332A, hurto y robo de tesoros nacionales. (332A) Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246 y prisión de 4 a 15 años en los casos del artículo 251, cuando la apropiación recayere sobre, primero, colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales, o sobre objetos de interés paleontológico. 2. Bienes de valor científico, cultural, histórico o religioso. 3. Antigüedades de más de un siglo, inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de valor filatélico. 4. Objetos de interés etnológico. 5. Manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con valor histórico o artístico. 6. Objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos, grabados y litografías originales con valor histórico o cultural. 7. Archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos con valor histórico o cultural. 8. Artículos y objetos de amueblamiento de más de 200 años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor histórico o cultural. La pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que con razón de su cargo o función deban tener la guarda o custodia de los bienes protegidos por este artículo. Bueno, entonces ahí tenemos que precisamente a través de este artículo es que se está dando protección al patrimonio nacional, sobre todo los que regulan los artículos que la Constitución, que hemos visto, pues,
que hemos visto y leído precisamente en la Constitución. De ahí es donde nace precisamente la necesidad de regular estos delitos. Recuerden que el derecho penal de alguna manera tiene la obligación o el compromiso de proteger los bienes de mayor valor o de mayor importancia para el Estado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso es lo que se retomó. Todos aquellos bienes o aquellos que deban ser protegidos por el valor que tienen, no el valor necesariamente económico, ¿verdad?, que tienen, es que debe darse protección, porque el derecho penal a él fue el que le encargaron la protección de todos estos bienes, pues, ¿verdad?, de todos los bienes que de alguna manera son objeto de protección a través del delito. Y protección ordenando una prisión o una pena de prisión para las personas que de alguna manera violenten estos bienes o de alguna manera traten de apropiarse en estos casos de esos bienes. Entonces ahí es donde nace precisamente esto, ¿verdad, Jafet? Lick, el hurto y el robo serían delitos de acción. Sí, el hurto y el robo son delitos de acción. Recuérdense ustedes que cuando vieron el 246 y 251, recuérdense que el hurto es sin violencia y el 251 es ya con violencia, ¿verdad? Que eso es lo que de alguna manera diferencia el hurto y el robo, en que uno se utiliza, en uno es solo la sustracción y en el otro es obviamente la apropiación por medios violentos, ¿verdad? Miremos el hurto, 246. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado, ¿verdad? Y obviamente pues ahí el hurto agravado está también regulado. El 251 indica: quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión tomare cosa mueble total o parcialmente ajena. O sea, la acción es parecida, solo que en el robo se hace por medios violentos, hay violencia anterior o posterior. Entonces, e incluso la violencia puede ser sobre los bienes que se hayan hurtado o robado, ¿verdad? Entonces, eso es la única diferencia que hay, pero al final es tomar cosa mueble ajena, sin violencia o con violencia. Y eso es lo que hace la diferencia entre el hurto y el robo. En este caso, como le digo, el que hurte o robe estos bienes, esta es la sanción que le vamos a aplicar, porque entonces se convierte en un delito ya de depredación del patrimonio nacional. Catherine. Buenas tardes, licenciado. Solo con una pregunta. A la hora de ya rellenarlo en la plantilla, colocamos cualquier persona que hurte o robe tesoros nacionales, o tenemos que tomar específicamente los elementos mencionados en los numerales. Exactamente, yo creería que podría hacerlo un genérico de esa manera, porque es tan largo el código, el artículo ese, que ponerlo todo eso sí se vuelve poco complicado. Entonces yo creería que solo se hacen hurto y robo de tesoros nacionales, antiguos manuscritos, objetos, todo esto lo que implica esto, ¿no? Precisamente eso. Gracias, licenciado. Sí. Y si vamos, obviamente, al 332, ahí es un poco menos largo el tema, ¿no? Leamos, ¿no?, el 332, por favor. 32A o B. B. Ok. El siguiente. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246 y prisión de 4 a 15 años en los casos del artículo 251, cuando la apropiación recayere sobre productos de excavaciones arqueológicos regulares o clandestinos o de descubrimientos arqueológicos. 2. Pinturas, grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o arqueológico. Piezas u objetos de interés arqueológico, aunque
ellos se encuentren esparcidos o situados en terrenos abandonados. La pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función deban tener la guarda y custodia de los bienes protegidos por este artículo. Bueno, entonces aquí es bienes arqueológicos y allá son tesoros nacionales, ¿verdad? Jennifer. Licenciado, entonces aquí también podríamos generalizarlo diciendo quien hurtare o robare o quien hurte o robe bienes arqueológicos. Exactamente. Ahí podría decirse también esto. Gracias, Lito. Porque prácticamente los bienes arqueológicos provienen de esto, ¿ah? Excavaciones arqueológicos regulares o clandestinas, vienen de ornamentos o partes de monumentos que rompen o quiebran, o piezas o objetos de interés arqueológico. Todo lo relativo precisamente al tema arqueológico. Dafne. Sí, buenas tardes. Por ejemplo, en el caso del artículo 332A, el sujeto activo sería cualquier persona que cometiera hurto o robo de tesoros nacionales. Sí, usualmente en el caso del... Como le digo, como es básicamente el delito de hurto y robo, el hurto y el robo 246, 251 también es cualquier persona. Entonces sigue teniendo las mismas características del hurto y del robo. Lo único es, lo que va a cambiar es sobre los bienes que recaen. Si cae en alguno de estos bienes, ya no lo calificaríamos como hurto y robo simple, sino tendríamos que ver a lo que es la depredación del patrimonio nacional. Podrían ser, como alguien mencionó ahí, son hurto y robo agravados sobre los bienes que recaen. No sé, ¿qué otra cosa me iba a decir ahí? Que creo que le interrumpí, Dafne. Sí, más que todo solo como describirle mi análisis para ver si había cometido algún error. En el sujeto pasivo sería el Estado y la población igual. Exactamente, el Estado y todos nosotros, porque el patrimonio nacional responde al pueblo, es nuestro. Al Estado, la Constitución, como usted lo ve, siempre le dijeron, mire, usted tiene que cuidarlo, usted es el depositario de estos, tienen que guardarlo, y crea una institución que se encargue directamente de estos. O sea, al Estado le están dando la obligación de administrarlos, de cuidarlos, estos bienes, porque el patrimonio es de todos los guatemaltecos, pues, de todos nosotros. Así es. Ok. Y en el verbo rector solo sería cometer las acciones de hurto o robo de tesoros nacionales. Exactamente. Sustraer, como la acción allá prácticamente sustraer sin autorización cosa mueble ajena, total o parcialmente ajena, ¿verdad? Así lo mismo es. Lo mismo es. Ok, entonces solo sería trasladar las acciones de los dos artículos. Ok. Lo otro es hacer la sustracción con violencia. Ok, y en este caso, como no es un delito de resultado, el elemento normativo sería que los tesoros que se roben o que se hurten sean nacionales. Bueno, de alguna manera es la acción, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que se ve afectado es obviamente el resultado. Es que en los delitos patrimoniales, recuérdese que hay un elemento genérico, aunque expresamente no lo diga. Los delitos patrimoniales, si siempre hay una disminución o un deterioro del patrimonio, ya sea de los individuos o en este caso de los bienes del Estado, pues, a cargo del Estado, pues. Entonces, de alguna manera, sí hay resultado en los delitos patrimoniales genéricos, aunque expresamente no los diga, porque hay una disminución del patrimonio con el hurto y el robo. Ok, entonces estos delitos no tendrían elemento normativo, sino resultado que sería la disminución del patrimonio nacional. Exactamente, la disminución o deterioro del patrimonio nacional, porque como les digo yo, el hurto el hurto y el robo genéricamente lo que provoca es una disminución del patrimonio de la persona a quien se le robó o se le hurtó, y obviamente automáticamente, ¿verdad? Se aumenta ilícitamente, obviamente, el patrimonio
o económico de la persona que robó o hurtó. Entonces, implícitamente son como elementos genéricos del robo. Pues no analizaron de esta forma en aquel momento si hay un resultado, y el resultado es una disminución del patrimonio del propietario, y en el otro caso y automáticamente un aumento ilícito, obviamente, del patrimonio de la persona que cometió el delito. Está bien, ya me queda claro. Sí. Entonces, en el delito base, digamos, sí es de acción, pero como ya está grabado y requiere esto, entonces ya sería el resultado. No, el delito básico, tanto de hurto y de robo, ya tienen implícitamente un resultado. Ok, muchas gracias. Sí, los delitos de robo y hurto son de resultado, porque como le digo, hay una disminución del patrimonio de la persona a quien se le hurtó o robó. Y en este caso también corre la misma suerte porque es el mismo delito, hurto y robo. Automáticamente hay una disminución del patrimonio nacional. Gracias. Bueno, entonces aquí es esto. Y el 332, que obviamente aquí sí cambia totalmente. Aquí no hay hurto y robo, sino que aquí es el tráfico. Por favor, alguien que lo lea. Tráfico de tesoros nacionales. Adicionado por el artículo 25 del decreto 3396, se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 5,000 a 10,000 quetzales a quien comercialice, exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores sin autorización estatal. Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados. Si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Bueno, aquí ya no es el robo y el hurto, sino que es el tráfico, quien los está poniendo en venta. Incluso hay gente que de alguna manera carga este tipo de mascarillas o trata de cuestiones arqueológicas y las anda vendiendo, que de alguna manera parece que lo sustrajeron de alguna excavación, de alguna cuestión arqueológica, porque hay una área bastante grande en Petén que no ha podido ser investigada, no han podido hacer extracciones oficiales de los bienes, y estos, como no es muy conocido porque es tanto y tan grande el patrimonio que escarban y sacan estos objetos y los andan comercializando, incluso los andan vendiendo, pues, que dicen, mire, esto es legítimo, esta es una pieza de jade que aquí tiene, que mire, que se la vendo, y sí es antigua, eso se lo sacaron ahí en Petén. Entonces ahí tenemos el tráfico. El tráfico es comercializar o trasladar de un país al otro. Recuerden ustedes, o no sé si ustedes ya, digamos, a esas alturas, la prensa o el medio de comunicación debería ser ya también algo que ustedes tendrían que leer, sobre todo las notas rojas, porque ahí también se extrae información y se aprende. Entonces ya la prensa ya es algo que ustedes deben de empezar a acostumbrarse a leer por todo el tema de delitos. Que hubo una señora, no sé si era periodista o arqueóloga norteamericana, que intentó salir del país y dentro del equipaje, cuando iba de salida, le encontraron bastantes piezas arqueológicas que de alguna manera estaba sustrayendo. No se sabe si ella fue la que llegó, los compró, qué fue lo que hizo, o si ella misma los encontró y de alguna manera estaba saliendo del país. Entonces a ella la capturaron en el aeropuerto. Posteriormente, después de que ella estaba ligada a proceso, parece que el esposo intentó hacer lo mismo y les encontraron también estos bienes. Incluso creo que hubo también un allanamiento en la casa y encontraron otras piezas también. Entonces ahí es donde entendemos el tema del tráfico. Venderlas, comprarlas o de alguna manera trasladarlas de un país a otro.
Eso es lo que tenemos que entender como el tráfico de tesoros nacionales. Aquí ya no se castiga la sustracción o el robo o el hurto, sino se trata de estar comercializando, estar negociando estas piezas. Eso es lo que aquí se sanciona. Entonces, Licenciado, entonces, en este artículo el verbo rector sería comercializar, exportar o de cualquier modo transferir a la propiedad o la tenencia de tesoro nacional, o que de cualquier modo se adquieran bienes culturales hurtados o robados. exactamente, o sea que obviamente la acción es bastante compleja, ¿va? Comercializar, exportar, de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados, o la tenencia, ¿verdad? O los compare o los adquiera. La persona que los adquiere también de alguna manera cae en ese delito. Pero también leamos el tema de la extinción de la acción o de la pena, que de alguna manera se convierte prácticamente en un eximente de responsabilidad penal. Miremos el 332. No sé si Catherine quería decir algo. Licenciado, sí, una pregunta. En el 332C, el elemento normativo sería que sean tesoros nacionales o bienes arqueológicos. Exactamente. Eso es la característica especial. Ok, gracias, Lick. Artículo 332D. Extinción de la acción o de la pena. En el caso de los delitos tipificados en este título, se extinguirá la acción o la pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o traficado o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados a juez competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces ahí tenemos que ahí se extingue la acción penal cuando obviamente él los devuelve todos esos bienes que básicamente no le pertenecen, porque es parte del patrimonio nacional. Entonces todos esos delitos, el tráfico y todo, si viene y él dice, no, mire, aquí se los entrego oficialmente y todo, entonces prácticamente ahí no hay extinción de la acción o de la pena. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la extinción de la acción o de la pena? Elfido Rafael Martínez. Sí, licenciado, ese artículo ya no sería analizado como un delito en ese sentido, ¿verdad? Sino es como un elemento de justificación, ¿no? Sí, una causa de justificación. Una causa de justificación. O eximente de responsabilidad penal, que es el genérico. Y una causa de justificación. No decimos causa de justificación porque recuérdense que la causa de justificación se da ¿en qué elemento del delito? La antijuricidad. La antijuricidad, exactamente. En este caso no tendríamos que decir, sino que tenemos que hablar de eximente de responsabilidad. Pero ¿qué quiere decir precisamente extinción de la acción o de la pena? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que, o sea, aquí sí hubo delito en teoría, o sea, sí se cometió, digamos, pero se perdona, digámoslo así, claro, al momento de cometer esta acción. Pero cuando hablamos de la extinción de la acción o de la pena son dos cosas distintas. Esto lo que quiere decir es que si la persona los devuelve y todo, el Ministerio Público ya no puede ejercer la acción en contra de estas personas. El ejercicio de la acción en un proceso penal ya no se da. Ya no se da porque la persona voluntariamente está devolviendo y entregando todos los bienes que tiene en su poder o que andaba traficando o de alguna manera cometió el hurto y el robo, ¿verdad? Todos los bienes que hurtó y robó o lo que de alguna manera estaba traficando, los devuelve, los está devolviendo. Entonces ahí, si él hace eso, pues el Ministerio Público ya no tiene acción que ejercer, ya no persigue ese hecho, pues. ¿Café? Lick, pero esto lo tiene que hacer antes de que se le abra proceso. O en el momento mismo que se inicia el proceso, él dice, mire, yo me someto a esto y aquí los estoy entregando, para que obviamente al recibirlos el juez ya prácticamente no hay acción que ejercer. Ahora, eso es
¿verdad? Cuando ya hablamos de extinción de la pena, es porque ya hubo un proceso y hay una condena. Y hay una pena. Pero si él los devuelve, entonces se extingue la pena. Ya no hay pena que aplicarle a esa persona por ser ya prácticamente el proceso se dio, pero él también está devolviendo los bienes y por lo tanto ahí ya no ocurre la pena. La acción ya se ejerció, por lo tanto la pena que se podría aplicar ya no, definitivamente no se dio. Obviamente puede ser que sea el inicio del proceso o que se haga antes de la iniciación del proceso, ¿verdad? Podría ser. En el momento de su iniciación, cuando están en una primera declaración, ahí él entregue todos los bienes. Y si ya es pena, porque ya él de alguna manera tiene la pena impuesta. Elfido. Sí, licenciado. Entonces, para analizar este artículo, solamente expresamos que es un eximiente de responsabilidad. Así que no sé si aquí no se analiza. Aquí no se analiza. El 332D no es de analizar. Simplemente está, es una, como les dije yo, las eximentes de responsabilidad de carácter genérico lo vimos oportunamente cuando estábamos hablando de los elementos del delito. En este caso son específicos. Esa eximente es específica para este delito. Es decir, solo en este delito puede darse ese tipo de eximente de responsabilidad. Entonces son eximentes de responsabilidad penal. Y recuérdense que las eximentes de la responsabilidad penal dijimos que eran circunstancias por las cuales no se le podía aplicar una pena. Y en este caso tampoco se puede ejercer una acción. Pero es aplicable solo a los 332A a la C, ¿verdad? Solo por estos delitos o sobre estos objetos. Ahora, el 246 y 251 no tiene esa eximente específica. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto no es objeto de análisis. Lo otro, porque es básicamente el robo y el hurto el que había que analizar. El hurto y el robo, porque es el hurto y el robo que ustedes ya vieron, obviamente, hace un buen tiempo. Y únicamente el que sí es analizable, porque eso sí no está, es el tráfico de tesoros nacionales. Este sí es sujeto de análisis. A quien comercializare, exportare o cualquier modo transfiera la propiedad, que son las acciones o la tenencia también, ¿verdad? De los bienes señalados en los artículos anteriores. Entonces, eso es cualquier persona. ¿Cuál es la acción? Traficar, comercializar y todo lo demás. No hay elemento normativo, ¿verdad? Porque es de acción, el tráfico. Y entendido el tráfico, ¿verdad? Como que dijimos ya, comercializar, exportar, transferir la propiedad o la tenencia de alguno de estos bienes. Pero hay algo muy importante. Bueno, sí hay un elemento normativo. Ya ahorita se me había escapado, pero ahorita lo vi. ¿Cuál sería el elemento normativo? ¿De qué artículo, licenciado? De este que estábamos viendo, el tráfico de tesoros nacionales. Que sea tesoro nacional. O bienes arqueológicos. No. Bueno, ese es el objetivo. Que sea sin la autorización estatal. Exactamente, la última parte. Sin autorización estatal. Porque si él trafica, comercializa y de alguna manera realiza, pero tiene una autorización del Estado para hacerlo, entonces definitivamente ahí no procede. Ahí no procede porque ya tiene una autorización para realizar esa actividad. Entonces, para traficar
estos tesoros nacionales, el elemento normativo es que sean sin autorización estatal. Licenciado, entonces no es eso de que sean tesoros nacionales o bienes arqueológicos. ¿Qué cosa? El elemento normativo. No, porque aquí dice, se impondrá prisión de quien comercialice y transfiera la propiedad o la tenencia de algunos de los bienes señalados en los artículos anteriores. Es decir, cualquiera de los bienes, ya sea tesoros nacionales, bienes arqueológicos, tesoros nacionales o bienes arqueológicos. O sea que lo que tiene que hacer es comercializar, exportar o cualquiera, de cual modo transfiera la propiedad o la tenencia, ¿verdad?, de tesoros nacionales y bienes arqueológicos. Eso es porque señala, ahí lo remite el artículo. Entonces, para efectos de nuestra tarea, solo tenemos que agregar el artículo 332C. Así es. Así es. Ah, ok. Me espera un momentito. Voy a salirme un momentito. Espera un momentito. Bueno, ya discúlpenme la interrupción, pero hubo una situación que tenía que atender. Es que no sé si había comentado a ustedes que ya tenían. Bueno, Mariori, cuénteme. Alec, mira, entonces solo como para aclarar, el 332C es el único artículo que se hace. O Sí, tenemos sí. que agregar la literal A y B. Exactamente, porque en el otro lo que tendría que analizarse es el hurto y el robo, nada más, porque ese es el delito, hay hurto y robo. Ok, Y lo único gracias. es que el hurto y el robo, la acción es sobre los objetos son tesoros nacionales o bienes arqueológicos. Pero es básicamente el robo y el hurto, no es otra cosa. Entonces lo que habría que analizar sería únicamente el hurto y el robo. Carla. Licenciado, entonces, es que no me está quedando claro. ¿Agregamos el 332B y A a la tarea o no? Bueno, solo va a ser el señalamiento. No analicen tanto porque al final, como le digo, es un artículo que se refiere al hurto y al robo. Es que lo que pasa es que yo llego un poco avanzada ahí a la tarea. Bueno, si usted lo hizo, no importa. No agregué, solo agregué el 332 y el 332C. Sí, pues, como le digo, no importaría. No importaría. Muchas gracias. No importaría si ustedes ya lo hicieron y todo, no hay ningún problema. Adivinen quién llegó allá reclamando. Es que ya llegó el gato. Lo que pasa es que este vago viene a saber a dónde se fue, saber qué gata lo tenía secuestrado ahí, con fines sexuales ahí, porque no había aparecido en como 2 semanas, desde antes de la Semana Santa se había ido. Y hasta hoy regresó, ¿verdad? Y aparentemente sí parece que tuvo una fuerte pelea por ahí. Así que cuídense ustedes también, patojos, no vayan a estar ahí saliendo por ahí, por la calle, no va a ser que regresen igual que el gato o peor. Bueno, entonces ya tenemos ahí, como les digo yo, lo relativo a la depredación del patrimonio nacional. Y este delito
solamente son disposiciones comunes, ¿verdad? Que es el 333 y 334. Miremos el 333, por favor. Artículo 333. Tenencia de instrumentos de falsificación. Quien fabricare, introdujere al territorio nacional o retuviera en su poder cuños, sellos, marcas u otros instrumentos o útiles conocidamente destinados para cometer alguna de las falsificaciones a que se refiere este título, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. 334. Artículo 334. Emisiones indebidas. Quienes dirijan o administren un banco o institución que con ocasión de sus funciones autorizaren la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas, o de billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas de las prescritas para el caso, será sancionado con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación, en su caso, conforme al artículo 56 de este código por doble tiempo de la condena. Bueno, entonces aquí tenemos en las disposiciones comunes también está señalando que la tenencia de los instrumentos sin haber entrado a falsificar, porque le digo solo la tenencia, quien lo fabrique, introduzca al territorio, lo retiene en poder, estos instrumentos, aun y cuando no sean utilizados, entonces ahí está una sanción, porque no le dice, no dice que sean utilizados o que hayan servido o los esté utilizando para falsificar, solo el tener las herramientas. Como les digo, esa es una acción nada más, el tener ese tipo de herramientas, ¿verdad? De herramientas es que lo hace que se le aplique precisamente prisión de 6 meses a 2 años. Jennifer y Yesenia. ¿Estos dos artículos se analizan o no, licenciado? Pues para mí que sí deberían, aunque sean disposiciones comunes, que aparentemente las disposiciones comunes no tendrían que ser delito así, sino que solo instrucciones. En este caso, eso es lo que les iba a decir, prácticamente son delitos, pues, porque en el otro está la falsificación y aquí está, la acción es totalmente distinta a la fabricación o falsificación. Está diciendo el hecho de tener esta clase de tipos o instrumentos. Jafet. Sí, que este sería un delito más o menos orientado a alguien que sea proveedor de esos instrumentos, digamos. Sí, proveedor o que los tenga pues, en su poder. ¿Para qué? No sé, aunque diga que no los está utilizando y efectivamente no está falsificando monedas, solo el hecho de tenerlo ya es una sanción, ya es tenencia de instrumentos de falsificación y obviamente sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Igual pasa con emisiones indebidas, que obviamente aquí las emisiones indebidas, estamos hablando, dirijan o emitan un banco o institución. Aquí no es cualquier persona, sino que ya es alguien específicamente señalado. El que dirija o administre un banco o institución. O sea que aquí el sujeto activo no es cualquier persona. Eso es lo que también debe de tomarse en cuenta. Y leamos nuevamente ese artículo porque si tiene, es un poco complicado todo lo que dice. 334, por favor. Artículo 334. Emisiones indebidas. Quienes dirijan o administren un banco o institución que con ocasión de sus funciones autorizaren la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas, o de billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas de las prescritas para el caso, será sancionado con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación, en su caso, conforme al artículo 56 de este código por doble tiempo de la condena. Bueno, entonces ahí tenemos todas las acciones que tiene que realizar o son susceptibles a ser sancionados con las emisiones indebidas.
¿verdad? Autorizar la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas, o de billetes de banco, o cualquier títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas a las prescritas para el caso. Entonces ahí en estos casos, a pesar de que dicen disposiciones comunes, que son de carácter así como que instrucciones, prácticamente el 333 y 334 constituyen realmente un delito, ¿verdad? Así es. Dafne. Licenciado, y para el caso de este artículo 334, el elemento normativo sería que la persona que cometa este delito dirija o administre un banco o institución con ocasión de sus funciones. No, este es el sujeto activo, quien es un sujeto activo calificado, no es cualquier persona. Para que se pueda cometer el delito, la persona o el sujeto activo tiene que ser alguien que dirija o administre un banco o institución. Eso es lo que es el sujeto activo calificado, no es cualquier persona. Carla. Licenciado, y entonces en el elemento normativo puede ser monedas con ley o peso inferior a la legítima o billetes de banco, ¿no? Esa es la acción. Eso es únicamente la acción. Licenciado, el elemento normativo sería en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas de la esa es la acción. Para el caso. No, esa es la acción. No hay elemento normativo. Eso es parte de la acción. Jennifer. Licenciado, yo tengo aquí entonces una duda, porque en los elementos del delito, al no haber ni elemento normativo ni resultado, ¿qué colocamos en la parte donde dice resultado? ¿Qué es de acción? ¿Qué es un delito de acción, no de resultado? Nada más entonces. Sí, pues. Muy bien. Igual que van a colocarlo en el 333, porque el 333 tampoco tiene resultado. Gracias, licenciado. Y antes de otra cosa y de que nos miremos la otra semana, ¿cuál sería el bien jurídico tutelado de los delitos de la falsedad personal? Prácticamente, de alguna manera, estamos viendo ahí que son delitos contra, de alguna manera, también de la fe pública. Porque aquí se están usurpando funciones, se está usurpando una calidad que no se tiene. Entonces, de alguna manera, son de una autoridad. Gracias, licenciado. Sí, pues. Bueno, entonces lo vamos a dejar por acá. Son las 15:30. Vamos a retirarnos, Raquel. No sé, tenía por ahí. Buenas tardes, licenciado. Tenía una duda. No sé si habrá algún problema si la tarea la realicé en un solo lado de la hoja o debía de ser en ambos lados. No, no es problema, Raquel. El único problema es que va a gastar más hojas, pero de ahí no hay problema. Élfido. Sí, licenciado, ¿podría hablar con usted al final algo personal? Bueno, perfecto. Ahí lo esperaré entonces. Feliz tarde, licenciado. Pasen buena tarde. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. Bueno, buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Bueno, buenas tardes. Carla, sí. Licenciado, perdone, ¿Sí? que tengo otro dilema. Es que fíjese que yo ya estoy copiando todo lo de la tarea, ¿verdad? Pero yo en el elemento normativo ni en el verbo puse a sabiendas, solo en el específico, entonces no sé si quiere que lo coloque para volverlo a hacer otra vez, o lo puedo colocar a final de la oración a sabiendas, o lo dejo pues, así. Ahí, mire usted cómo lo puede agregar todavía. Ah, pero sí lo puedo agregar. Sí. A final, ¿estaría bien? Por ahí, más o menos. Ah, gracias, licenciado. Ruth.
Licenciada, buenas tardes. Entonces, solo para quedar claros, en las disposiciones comunes de los dos artículos, esos no tienen elemento normativo ni resultado. No, exactamente. Y la segunda pregunta es que viera que yo lo hice en 2 páginas cada artículo, entonces no sé si habrá problema. No. Gracias. Stephanie. Sí, licenciado, disculpe que sea repetitiva la pregunta, pero es que no logré comprender al final si el 332A y 332B lo analizábamos como los artículos de robo y hurto o no lo colocábamos. No solo ponerlo ahí tal y tal cosa, hurto y robo de tesoros nacionales y hurto y robo de bienes arqueológicos. Bueno, gracias. Feliz tarde. Bueno, buenas tardes. No sé, hay todavía algunas personas ahí, pero no sé si Elfido quisiera platicar.